Buenas noches, queridos televidentes de su Canal 15. Estamos en esta ocasión en la Universidad de las Américas, en Cholula, Puebla, y tengo el enorme placer y el honor de estar aquí con la rectora Nora Lustig, quien en este año ha iniciado, en el año 2001, ha iniciado su gestión. Ella estuvo tiene un enorme bagaje académico y institucional, pero regresó del Banco Interamericano para asumir la rectoría de la universidad, y nos acompaña el profesor Gonzalo Castañeda, quien es el jefe del Departamento de Economía. Bienvenidos y buenas noches, y nos acompañan del otro lado de la cámara los costarricenses en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Doctora, acaba usted de terminar junto con un equipo de expertos del Banco Mundial el estudio de la pobreza del año 2000. Cuéntenos. Sí, efectivamente el trabajo en español se llama La lucha contra la pobreza y fue publicado en el año pasado, salió en septiembre del 2000. Y es el informe que el Banco Mundial saca todos los años sobre el estado del desarrollo mundial, sobre un tema específico. Cada 10 años ahora lo he estado haciendo sobre la pobreza. Y en ese informe precisamente lo que se hace es una recapitulación de cuáles habían sido los enfoques previos a cómo atacar el problema de la pobreza, y cómo a partir de lo que hemos aprendido en la última década debiéramos de modificar tanto el enfoque como las acciones e iniciativas que se deben de impulsar. Yo creo que de manera muy resumida, la visión posiblemente que predominaba en los años 70 era un tanto así como que lo que era importante era que los países se desarrollaran, y ahí muy importante era sobre todo la inversión en infraestructura física como el elemento clave, eje del proceso de desarrollo. En los años 80 el tema que se volvió central es la importancia de tener reglas del juego claras en términos de la operación de los mercados. Por eso fue la agenda de reforma estructural, y tomó más prominencia la inversión en capital humano. De hecho, cuando se escribió el informe de desarrollo mundial en el tema de la pobreza para el año 1990, el mensaje de las principales recomendaciones se agrupaban en dos áreas. Una era la importancia de incentivar un crecimiento que utilizara de manera intensiva a la mano de obra, sobre todo a la no calificada, y segundo, que se invirtiera en el capital humano. Y para lo primero, se consideraba que lo más importante era tener economías abiertas, integradas al mercado internacional, y que no hubiera ningún tipo de restricciones a la movilidad laboral, sobre todo en los mercados internos, para que hubiera un incentivo, si quieres, al empleo de la mano de obra, sobre todo la mano de obra no calificada. El enfoque del informe 2000-2001 parte del hecho de que es muy importante la inversión en capital humano, puede ser muy importante generar todos los incentivos adecuados para que funcionen los mercados, pero esto definitivamente no será suficiente. Que lo que hemos podido observar a través de la experiencia de los años 90 era sobre la importancia de la calidad de las instituciones. Aquí concebido como instituciones de una manera muy amplia, las instituciones del Estado, en términos de su capacidad de dar respuesta, rendir cuentas, ser eficaz, eficiente y transparente. La calidad de las instituciones sociales también, en el sentido que hay instituciones sociales que reproducen la pobreza, y ahora me voy a referir a ellas en más detalle. Entonces la calidad de las instituciones tomó un papel central tanto en el análisis de los determinantes del desarrollo como también nosotros asumimos en el combate a la pobreza.
Y en este proceso de reconocer a las instituciones como un elemento central, también en las recomendaciones que se hacen en el informe, se considera que la posibilidad de que la población tenga capacidad de exigir que las instituciones respondan de manera adecuada esté muy presente en un esquema. El término de género, doctora, se incorpora de manera importante, me parece. Se incorpora de manera muy importante. No, pero nada más quería terminar de decirte entonces, el esquema del informe del año 2000 lo que hace es decir, bueno, es muy importante la creación de oportunidades económicas, entonces una de las áreas de énfasis es la oportunidad a través del crecimiento, el empleo, el acceso al crédito, etcétera, pero para garantizar, fomentar la calidad de la respuesta institucional debe haber el empoderamiento de la población. Y en tercer lugar, el otro elemento que se incorpora de manera muy frontal en este informe es de que otro factor que afecta al nivel de bienestar y la pobreza es la inseguridad. Y la inseguridad en términos de los riesgos que puede enfrentar la población, ya sea por factores económicos, climatológicos, el crimen, etcétera, la salud. Entonces, toda la mala salud, más bien ese es el factor adverso. Entonces, que es muy importante mecanismos para disminuir la probabilidad de estos riesgos y también maneras para que la población pobre le haga frente. Ahora tú me preguntabas del género y aquí vamos al hecho de la calidad de las instituciones sociales, precisamente, ya sea en términos, en algunos casos, instituciones por escrito, o sea, la forma escrita en que las instituciones asumen su papel, o por las normas y valores en las sociedades, puede haber sectores que estén de alguna manera oprimidos, discriminados, marginados, relegados a que no puedan realmente desplegar toda su potencialidad. Entonces, en un caso muy claro puede ser el de la mujer en muchas sociedades, en mayor o menor grado, dependiendo de los países. En algunos casos incluso hay restricciones legales, en otros casos es la norma, los valores que reproducen una situación para la mujer que muchas veces la lleva a quedarse en una situación marginada en términos económicos, sociales y políticos. Otro caso en América Latina, que se ve de manera muy clara, son el caso de los grupos étnicos, de los grupos indígenas, los afrolatinos, que de alguna manera por condiciones que a veces están dadas en la legislación, pero muchas veces son reproducción de normas, valores, formas de comportamiento, son grupos de población que se han quedado muchas veces marginados de tener acceso a los beneficios del desarrollo. Entonces, el informe toma esto como un elemento muy serio a considerarse y la importancia de realmente tocarlo de frente. Muchas veces son temas que, sobre todo instituciones como el Banco Mundial, hasta hace pocos años, trataba de no ponerlas de manera muy frontal porque era entrar en otros aspectos más difíciles, si quieres, simplemente decir hay que invertir en educación o construir un puente, es decir, tenemos que analizar si en esta sociedad hay patrones culturales que reproducen formas que pueden ser disfuncionales para ciertos grupos, tenemos que analizar si hay legislación que reproduce formas disfuncionales, eso es un campo más escabroso, pero es imposible pensar en la lucha contra la pobreza sin realmente meterse en esto. Un poco, Gonzalo, dado que este tema de economía institucional es un tema del departamento, yo no sé si alrededor de eso le quisiera hacer alguna pregunta a la señora rectora. Bueno, sí, en realidad tradicionalmente se pensaba la pobreza en términos de ingresos, ¿no? PIB per cápita, líneas de pobreza. Es mi impresión que en el reporte ven una perspectiva mucho más amplia considerando la gama multidimensional que tiene el problema de pobreza. Las instituciones como el BID o como el Banco Mundial realmente tienen herramientas para atacar a la pobreza desde esos otros frentes. Mira, primero sí, quiero coincidir totalmente con lo que dice Gonzalo, de que nosotros en el informe tomamos una definición de pobreza más amplia que la que la gente percibe generalmente, que es simplemente no tener un cierto nivel de ingreso de consumo, sino también la vemos como no tener un acceso
a participar y tener influencia sobre la toma de decisiones. De ahí, el empoderamiento de que la hablabas. ausencia de, entonces eso es pobreza. El hecho de estar enfrentado a situaciones adversas y no tener mecanismos para defenderse. La inseguridad, eso también es parte del malestar. Ahora, instrumentos, tiene instrumentos, estos organismos tienen instrumentos para poder trabajar sobre estas áreas. Yo te diría, por ejemplo, en términos de una cuestión que ocurrió, de hecho, en el proceso que estábamos elaborando el informe, una persona estaba haciendo una investigación, de hecho hay una colombiana y una americana, estaban haciendo una investigación sobre el impacto de las reformas agrarias nuevas, estas que están devolviendo la tierra a través de título de propiedad, el impacto que han tenido sobre la mujer. Y en ese proceso encontraron que estaban participando, de hecho, el BID y el Banco Mundial fomentando estos procesos de titulación, y se encontraron con que la titulación se daba siempre al jefe hombre del hogar y no se consideraba la posibilidad de tener títulos conjuntos. Este análisis se recogió, se transmitió, si quieres, a las multilaterales, y las multilaterales pudieron trabajar entonces con un nuevo esquema, decir, bueno, es muy importante que la titulación se haga conjunta. Entonces, ahí te doy un ejemplo concreto de cómo las multilaterales tienen elementos para intervenir en este tipo de cosas. Otros ejemplos, por supuesto, en todo el esquema de seguridad, de cómo reducir las fuentes de la vulnerabilidad, las multilaterales obviamente tienen también capacidad de tener injerencia en reducir la incidencia de ciertas enfermedades, en ayudar a que se tomen las precauciones para evitar que problemas de orden natural se conviertan en desastres, porque a veces no tienen por qué convertirse en desastres. El ayudar para que los grupos sociales y los gobiernos puedan tener la red de protección social. Entonces, todo esto forma parte de la agenda y lo están haciendo a través ya sea de su asistencia técnica, a través de sus préstamos, el dar mecanismos para que la población pueda tener acceso a mecanismos de red de protección social y disminuir las fuentes de riesgo. Entonces, los multilaterales sí tienen, no tienen, digamos, si quieres en este momento una capacidad para decir, como podían decir en el pasado, miren, le damos tanto dinero si ustedes bajan los aranceles tanto, no pueden decir, miren, le damos tanto dinero si ustedes solamente implementan ciertos comportamientos democráticos. No pueden hacer eso en general por su legislación inicial, sus charters no se lo permiten, pero pueden, si quieren, manifestar a través de sus mensajes la importancia de esto para cada uno de los países socios y ayudar a abrir espacios en donde las manifestaciones del empoderamiento se den. Y lo han estado haciendo. De hecho, el Banco Mundial había lanzado muchos espacios en donde tenían participación fuerte de organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, organizaciones comunitarias de todo tipo, en donde se pudieran comunicar y comunicar a los entes que toman decisiones cuáles son sus preocupaciones y sus recomendaciones. Y esto es, digamos, es parte de la agenda esta nueva que estaba mencionando yo hace un momento. Un tema que sale dentro de este tema de la pobreza, pero saliéndose un poquito del estudio, el hecho de que tú naciste en Argentina, y Argentina me parece que es un país rico en capital humano, que es un poco el tema del estudio del 90 en mucho, pero con la situación económica presente, por lo menos a nivel de la prensa, hay un cierto problema distinto de pobreza, porque es la pobreza cuando hay capital humano me parece que es otra. Se mira ese tema dentro de estos estudios, tanto del estudio del Banco Mundial como tus otros estudios sobre pobreza. Bueno, sí, mira, el problema de países donde hay pobreza con capital humano rico, por ejemplo, se observa mucho en los países que vinieron de economías socialistas, no solamente Argentina, o sea, los países que antes formaban la Unión Soviética, los del este europeo, tú tienes ese fenómeno. En principio, ese problema entonces no lo tienen. El problema del capital humano, pero tienen todos los demás. Entonces, efectivamente... Y las expectativas me parece que son mayores. Entonces, hay, también. digamos, el grado de frustración puede ser mucho mayor en países que habían alcanzado cierto nivel de vida y después
caen de manera muy brusca, como es el caso de Argentina. O sea, en Argentina, bueno, no había tradicionalmente la pobreza estructural que vemos en otros países de América Latina, pero hay en este momento gran proporción de gente pobre también en el sentido tradicional. Y ese capital humano, si no se va a recuperar pronto de esta situación, pues con el tiempo puede irse erosionando. Digamos que ese problema no lo tienen, pero ese problema, el solucionar esa parte no es la solución total. Entonces, ese es, o sea, de hecho, o sea, de los países que analizamos ahí, en los países donde los cambios más fuertes en términos de incremento de la pobreza que se han dado son precisamente los países que antes estaban bajo la órbita socialista. Muchos de ellos en proceso de transformación han llevado a, muchas veces a, si quieren, implosiones económicas que condujeron a incrementos muy fuertes en la incidencia de la pobreza y de la desigualdad. El tema un poco del estudio me parece que tiene una mezcla de buenas noticias y de malas noticias, es decir, un poco de los logros que en la última década se han hecho y me parece que África y algo del sur de Asia da algunas señales de buenas noticias, pero también una mezcla de todo lo que, de todo lo malo que marca un poco si quiere uno, el horizonte 2015, que creo que es importante en términos de lo que ustedes definen. Sí, el 2015 se usa un poco como el año hito, porque las metas internacionales de desarrollo han puesto, y las metas internacionales de desarrollo que eran las metas, si quieren, que los clubes de donantes fijaron para reducción de la pobreza, reducción de la tasa de mortalidad infantil, pusieron en el año 2015. Entonces se hace el seguimiento de la trayectoria de las variables y ver cómo se van acercando. En general, bueno, lo que se ve es que varias de ellas no se está avanzando al nivel necesario para lograr la meta en el 2015. En particular, la reducción de la pobreza a la mitad, la reducción de la pobreza extrema a la mitad para el año 2015, no se ha estado avanzando de la manera suficientemente rápida como para pensar en este momento que lo vamos a lograr. Ahora, cuando tú hablas de buenas y malas noticias por regiones, yo te diría que en realidad la única región en donde se vio muy, muy buena noticia es el del este asiático y también tanto el sudeste asiático. Y el este asiático tiene un desempeño muy bueno en términos de reducción de la pobreza, sobre todo por la China, porque la China tuvo un desempeño económico durante los años 90 muy bueno. Entonces tuvieron avances brutales en la reducción de la pobreza. En el resto de las regiones no te puedo decir que había buenas noticias, había muy malas noticias, como decía hace un momento, en de Europa y la anterior Unión Soviética. En América Latina no hay avances, si bien no hay malas noticias, no hay, digamos, progreso. Sí. En el caso de África hay muy malas noticias porque no ha habido siguió incrementando el número de pobres, pero también hay otra cuestión que es terrible, que es la epidemia del SIDA, en donde en algunos países se está diciendo de que todas las ganancias que se tuvieron en términos de incrementar la esperanza de vida en la segunda mitad del siglo XX se van a perder por la epidemia del SIDA. Se va a retrasar todo esto durante 50 años de avance por la epidemia actual del SIDA. Entonces, en África hay muy malas noticias. Y en el sur de Asia ha habido algo de avance, pero también ahí tenemos obviamente concentradas las mayores, entre África y el sur de Asia, mayores niveles de pobreza del mundo, y el avance también es muy, muy gradual, ¿no? Para acercarnos un poco más al ámbito de nuestros televidentes, pues un poco se ha hablado del Plan Puebla-Panamá y el Banco Interamericano, donde tú estabas hasta hace unos meses, me parece que ha tomado interés en ese tema y en qué líneas te parece que pudiera pensarse. Centroamérica tiene y el sur de México tienen una buena cantidad de pobres y hay unos retos muy importantes. Claro. Sí, yo pienso que es muy importante que el Plan Puebla-Panamá incorpore de manera mucho más
definida el aspecto del desarrollo social. Me parece que inicialmente fue concebido mucho como un proyecto de integración a través de la infraestructura, que es muy importante, pero que la parte social y ambiental no formó parte del centro. Esto se ha ido modificando, pero desafortunadamente, yo no sé en Centroamérica, pero por lo menos en México ya había generado muchos anticuerpos el hecho de que estos elementos no formaran parte del esquema inicial. Y para muchas personas el Plan Puebla-Panamá, las personas que en principio deberían de verse beneficiadas, grupos organizados de grupos indígenas en México, lo ven mal. Desafortunadamente no fue planteado esto como esquema general. Bueno, nosotros ahora hablamos que a lo mejor habría que plantearlo con otro término, es decir, hablar del plan Cholula-Darién, que de alguna manera diera el mensaje de que todo esto debe ser parte central de un esquema de desarrollo y no solamente la parte que tiene que ver con lo que es el desarrollo y la integración a través de la infraestructura. Hay un detalle que quería remarcar para los televidentes, que es un poco el tema de que estamos en Cholula. Cholula, la Universidad de las Américas está en Cholula y por supuesto para los costarricenses Darién está muy claro dónde queda, pero... Bueno, en Cholula hay que aclarar que es la ciudad más antigua de América que ha sido habitada en los últimos 3000 años, entonces tiene un valor simbólico en este sentido al hablar del plan Cholula-Darién. Y también me parece que está muy cerca de el tema de las comunidades. Al cabo, la solución de la pobreza me parece a mí, y corríjanme ustedes si estoy desubicado, me parece que es en mucho una solución de las comunidades, no únicamente, pero a veces... Ese es el mensaje del informe. Uno de los importantes es que la pobreza no se puede combatir de arriba hacia abajo. Sí tienen que haber obviamente recursos, lineamientos, asesoría técnica, pero tiene que ser una solución compartida en donde las comunidades participen de manera muy activa en encontrar las soluciones. El caso de Basrabay me parece que es muy interesante en esa línea. Exactamente. Basrabay es contamos la historia de Basrabay al principio porque cuando se estaba elaborando este informe, los que participamos en el equipo estuvimos yendo a visitar comunidades pobres en varias partes del mundo. El director del informe entonces, Ravi Kambur, fue a pasar esta experiencia previa en una ciudad pequeña, no una ciudad, un pueblecito, una villa de la India, en el noroeste de la India y casi en la frontera con Pakistán, y conoció a llamemos que sería como el equivalente de la presidenta municipal de esta pequeña villa, que en la India por ley ahora tienen que ser 1/3 de estos cargos lo tienen que ocupar mujeres, y ella contó la historia suya. La historia suya es muy interesante porque ella cuenta, dice, cuando yo llegué, a mí me pusieron en un escritorio, no sabía qué hacer, dice, no tenía la menor idea, estaba ahí sentada, quedaba los días sentada, y vino una asociación, esta asociación de mujeres trabajadoras por su cuenta, y la entrenó. Le contó cuáles son los programas que hay en el gobierno, cómo se piden, qué tiene que hacer para organizar su comunidad, cómo ser realmente la encargada de su comunidad, y se modificó ella totalmente y logró una serie de cosas a favor de su comunidad precisamente por esa capacitación que tuvo, y este es un ejemplo de cómo de hacia abajo hacia arriba pues ir introduciendo cambios que no son radicales, pequeños pero importantes para la población que está viviendo en situaciones de pobreza como este grupo, ¿no? Ahora, yo creo que esto nos viene muy bien desde el tema de las universidades, es decir, al cabo creo que ahí hay un reflejo hacia la sociedad, que las universidades tenemos un espacio importante, no sé, ustedes dos. No, yo absolutamente, yo pienso que las universidades tenemos que tener un papel muy importante en términos de ser un agente de desarrollo, y nuestra universidad tiene un compromiso con sobre todo las comunidades cercanas para dar en la medida de sus recursos, apoyos en distintas áreas.
Yo creo que ese es un rol muy importante que tienen las universidades. A través de México, tú sabes que tiene el servicio social y estamos participando en iniciativas importantes de alfabetización y educación de adultos, damos apoyo de ayuda jurídica, apoyo legal, damos también apoyo a las organizaciones productivas, entonces eso es parte de nuestro quehacer. Yo no sé si nos queda un minuto adicional, para si quisieran dar un mensaje a los costarricenses. Bueno, yo quiero mandarles un saludo aquí desde Cholula, invitarlos a que nos visiten y espero también tener la oportunidad de visitarlos pronto y tener la posibilidad de también tener estos diálogos en persona y ojalá que podamos también establecer vínculos de asociación entre nuestras universidades para poder hacer cuestiones conjuntas dentro de este contexto del Plan Cholula Darien. Excelente, excelente. Pues les quiero decir de nuevo a los televidentes buenas noches y a mis invitados muchísimas gracias por la hospitalidad y generosidad de la Universidad de las Américas. Gracias. Hasta luego, buenas noches.